Monterrey, sí, era muy hiperactivo de niño, ¿no? De lo que quería estudiar, en realidad yo estudié piano, estudié música desde niño porque mis papás les interesaba que yo tocara el piano. Yo aprendí a tocar el piano desde muy, muy chiquito porque mi abuela tenía un piano en su casa, ella tocaba, era concertista de piano, y una tía abuela también era concertista. Entonces, de hecho, yo era el único nieto que lo dejaba tocar el piano, güey, porque yo llegaba y tocaba nota por nota y me ponía a escuchar, a diferencia de mis primos que llegaban y le pegaban al piano, ¿no? Como los niños, güey. Pero yo llegaba y como que me gustaba escuchar así, nota por nota, iba registrando eso. Y, como a los 2 años, güey. Es más, todavía ni siquiera alcanzaba el piano, me ponía a tocarlo así desde abajo. Y entonces ya después me subían al banquito para que tocara tantito, ¿no? Pero me gustaba tocar, pero después ya cuando empecé a crecer más, ya fue más idea de mis papás que yo estudiara una carrera de música, ¿sí me explico? O sea, y que me dedicara a eso. A mí me gusta mucho la música, yo tengo un piano eléctrico aquí en mi casa todavía para ensayar, pero me gusta como un pasatiempo para mí, ¿no? O sea, yo nunca me quise dedicar a la música como tal, ¿digo? Entonces, eso es cierto, sí quería tener otra carrera. No era doctor, doctor lo digo en mi rutina porque suena más chistoso si yo digo, yo quería ser doctor y mi papá de que no, güey, lo tuyo es fracasar en la vida y tienes que ser músico, ¿no? O sea, suena más chistoso así. Y en realidad la mayoría de la comedia nace de algo real y ya se empieza a deformar un poquito, ¿no? Entonces, justo así fue. Yo en realidad lo que quería era ser arquitecto originalmente. Okay. Me gusta mucho la arquitectura porque me gustan mucho las matemáticas y me gusta mucho la simetría y la asimetría y jugar con elementos para construir, ¿no? O sea, me gusta mucho todo eso. Pero nunca me metí a estudiar arquitectura, ¿no? Y otra carrera que me llamaba la atención era la psicología, la psicoterapia, ¿no? O más bien, sí, terapia, pues, psicológica. Y me llamaba mucho la atención, pero tampoco me metí a estudiar eso. O sea, yo sí estuve en la carrera de piano. De hecho, el detalle fue que la carrera de piano yo estudié en el IMBA y empecé a la licenciatura desde los 14 años. Yo estaba todavía en la prepa y en la escuela de música al mismo tiempo. Y entonces todavía era un niño era muy fácil que mis papás todavía me obligaran a hacer la escuela de la forma en la que ellos querían, de cierto modo, ¿no? O sea, yo no... porque pasa algo muy curioso, pero en México estamos acostumbrados a que, o al menos en mi familia, era que los papás te quieren decir qué hacer y no tienes opinión. O sea, yo digo tal cosa y se hace así, ¿no? Sí. Entonces, pues yo seguí estudiando piano. No me gustaba, no me quería dedicar a eso, pero seguí estudiando piano. Y ya cuando terminé de hacer eso, empecé después a trabajar y a hacer más cosas. Y muchos años después fue que empecé a hacer comedia. ¿Cómo se dice que ya terminé de estudiar? O sea, ¿a qué tienes que llegar para decir, ya terminé de estudiar piano? O sea, dices, ya terminé el 9º semestre, el 10º semestre de la carrera. ¿Cómo se dice, ya terminé, o sea, ya tocas el piano al revés y al derecho? ¿O cómo se dice que ya terminaste de tocar piano? Qué buena pregunta, Alberto, pero fíjate que a lo que me refiero sinceramente con yo terminé de estudiar música fue yo decidí que eso no me interesaba estudiar porque no era lo que yo iba a terminar haciendo en mi vida, ¿me explico? Okay. Más bien me orienté por lo que sí quería hacer en mi vida y empecé a aprender muchas otras cosas por otras fuentes. Ya no me metí a otra universidad. Y en la escuela de música hice 4 años de carrera, son 8 años para una maestría. Ya. A los 4 años es la licenciatura, no te dan un título a los 4 años, tienes que hacer los 8 para que te den un título de maestría y todo el rollo. Y entonces yo dije, no, güey, no me voy a aventar otros 4 años más aquí para tener una maestría de algo a lo que no me quiero dedicar, porque tratar de hacer música para... Perdón, está mi perrito aquí. Hombre, no te apures. Tratar de hacer música para dedicarte a eso de lleno, de forma comercial, hay demasiada competencia, es muy competido. Okay. Es demasiado competido. Y por otra parte, si no haces eso, lo que acabaría haciendo era maestro de música y yo no quería ser maestro de música. Entonces, a lo que me refiero es, hubo un momento en el que yo ya como más adulto, adulto entre comillas, ¿no? 18, 19, que fue cuando yo salí de ahí, en el que yo decidí, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero con mi vida, o sea, ¿qué es lo que me va a dar
esta carrera que estoy estudiando, qué es lo que realmente quiero y ponerlo en la balanza, güey, y decidir entonces por qué te vas. La familia de mi papá, la familia de mi mamá era una familia, nivel socioeconómico medio a medio bajo en realidad. Okay. La familia de mi papá era nivel socioeconómico medio a medio alto. Okay. Mi abuela tenía un piano porque en su familia eran seis hermanas. Yeah. Y de una u otra forma, todavía sus papás, que era a lo mejor, era más fácil tener el nivel, ¿cómo se llama esto? Mi abuelita tenía un piano porque eran 6 hermanas y sus papás decidieron comprar un piano para la casa, para que las hermanas pudieran tener algo que hacer, o sea, para que todas tuvieran algo que hacer en su casa. Y ese piano ahí se quedó en la familia, o sea, era un piano muy viejo, es de 1890 y algo, o sea. Y entonces, o sea, no, ¿sí me explico? Sí suena muy de, ay, güey, varo, pero no fue tanto así, más bien fue una reliquia que se fue quedando en la familia. Y era el único piano que había, era los únicos. Ahora, al papá de mi papá tuvo un negocio propio y le iba muy bien, pero la verdad es que yo considero que el nivel no subió después de él, porque cuando se terminó cuando vendió su negocio y falleció mi abuelo, pues todos los hijos ya fueron por su cuenta y yo creo que de cierto modo no supieron aprovechar lo que tenían en su momento y muchos pues ya pues acabaron en trabajos donde ya no tenían una empresa propia, ¿me explico? O sea, ya no siguió eso en la familia. Mi perrita está haciendo ruido aquí. Mira, te lo voy a presentar rápido. A ver. Esta es la Monchita. Ándale, güey. No, nunca me la imaginé así, güey. Qué chingona. Entonces... Pero son hiperactivos como sus dueños, yo creo, ¿no? Más o menos, sí, güey. Ok. Entonces, pues... Ya, güey, no era un nivel socioeconómico muy alto. La escuela de música, de hecho, era muy económica, güey. Limbat creo que cobraba 1,200 pesos el semestre, carnal. No es nada, ¿se me explico? Claro. Y en realidad ahí fue más por la onda de que mi papá quería que yo fuera músico, porque su mamá era música, era pianista y su tía también, ¿se me explico? Entonces era más por ese lado. Okay. Ahora, en cuanto a la onda económica ya más personal, güey, yo creo que lo que me pasó a mí fue que era muy precoz, güey. Yo desde los 16 años estaba en la prepa, y aparte en la escuela de música, entonces como a mí se me hacía como mucho tiempo de ir de un lado a otro. Mira, mi prepa estaba en Apodaca, güey, en la prepa 1 de Apodaca. Ok. La escuela de música está en el Obispado, güey, sí, claro. Pasando el centro, ¿no? Yo hacía hora y 40, casi 2 horas para irme en camión. Y precozmente yo fue de, no, güey, pues me meto a trabajar, me compro un carro y saco una licencia y manejo a los 16 años, me explico, 15. Entonces, es esa onda de tener objetivos muy claros, güey, de decir, yo quiero un carro y para tener un carro necesito hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Me ayudó a lograr tener un carro a los 16 y trabajaba, iba a la prepa, iba a la escuela de música al mismo tiempo y así estuve 10 meses hasta que pude comprar mi carro y entonces ya otra vez regresé a prepa escuela, terminé prepa, seguí en la escuela de música y trabajando, terminé escuela de música y ya tenía mi carro, ya rentaba, ya vivía solo, o sea, avancé mucho por tener objetivos claros, ¿no? ¿Cómo llegas a ese estatus? Aparte, obviamente, tienes objetivos claros, pero ¿cómo es el proceso? Porque suena muy fácil de repente decir, tengo objetivos claros y los tuve, güey. O sea, ¿cómo? Normalmente ahorita el joven dice, yo quiero tener un carro, pero está pensando en el objetivo, pero le da hueva el proceso. Danos un poquito de idea, ¿cómo fue ese proceso para poder llegar como el esfuerzo que tuviste que hacer para llegar a eso? Muy bien. Creo que hubieron varios factores, entre ellos uno, yo viví en Estados Unidos 5 años, de los 9 a los 14 años viví en Estados Unidos, a los 14 regresé a Monterrey y tuve un choque cultural muy fuerte, ¿sí? Porque me tocó estar en la escuela ya con escuelas como las ves en las películas, güey, con claro. Libros y pósters, información, mapas, güey, lapiceros, todas las herramientas que necesitas para tener para obtener tus objetivos, ¿no? Para lograr tus metas escolares, güey. Sí. Y regresé a una secundaria técnica donde lo que había en el salón eran bancos rayados, ladrillos en todos lados y ventanas, algunas quebradas y un aire lavado que sacaba polvo, güey, cada vez que lo prendías. Y un caballo estacionado afuera, ¿no? Exacto. Ahora,
creo que tuve la fortuna, güey, de poder tener un punto de comparación. Hay mucha gente que no lo tiene y lo único que conoce son esas 4 paredes de ladrillos y el pizarrón jodido, güey, que no raya bien, ¿sí me explico? Que es totalmente austero el sistema educativo en México. Entonces, cuando yo regresé y vi ese cambio, fue de, ay, cabrón, güey, o sea, necesito tener esas cosas que tenía antes, herramientas, ¿no? Para poder lograr cosas, si no, no voy a poder. Entonces, ese mindset, güey, fue lo que hizo que yo de cierto modo buscara tener más cosas, porque ya pude tener un punto de comparación. Ese es uno de los factores. Y otro factor fue que al ver eso, yo empecé a analizar un poquito a mis familiares para tener puntos de referencia de a ver cómo se hacen las cosas aquí. Y entonces la mayoría de mis primos, hombres, son mayores que yo. Tienen 3, 4 años más que yo. Entonces, cuando yo tenía 16, por ejemplo, mi primo más grande tendría que como 21, güey, 22. Y yo veía que mi primo vivía en casa de mi tía. Y no sé, güey, o sea, como que la idea de que yo decía, güey, no mames, güey, o sea, ¿cómo es que tenga 21, que es un adulto, ¿no? Yo a los 16 yo lo veía como un adulto, a los 15, güey, era como, güey, ¿cómo es posible que siga viviendo con sus papás? Así lo veía yo, no me preguntes por qué fue, pero así fue mi mindset, ¿no? Sí. Entonces, ver eso y decir yo, o sea, tomar ejemplos de personas y decir, a ver, quiero estar así o quiero tener más y poder comparar. Entonces, me empecé a poner metas por edades también. O sea, ¿sabes qué? Para los 20 yo ya tengo que tener un depa solo, güey, donde yo rente. Para tal edad tengo que tener un carro. Para tal edad tengo que tener una casa propia. Para tal edad. Entonces, eso me ayudó a tener objetivos claros también con metas alcanzables, güey. ¿Me explico? Claro. Que es un método que te dicen en todos lados, pero no sabes realmente cómo hacerlo. A mí me salió de forma natural sin querer, güey, porque fue por ese choque cultural, ¿no? Pero sí me ayudó muchísimo poder comparar y ver otras personas y decir, a ver, eso sí lo quiero, eso no lo quiero, eso sí lo quiero, eso no lo quiero, y repetirme a mí mismo qué era lo que quería, hizo que inconscientemente yo empezara a tomar las decisiones correctas para llegar a tener eso. Oye, Luis, ¿y no será que no te generaron o que no creciste en la cultura del miedo? Porque cuando eres imparable es porque no hubo una mamá o un papá que te dijeron, espérate. O sea, sí, deja de pensar que del depa, que deja de pensar que en el carro, güey, tú no tienes edad, déjate de cosas, ponte a estudiar y cállate los hijos, ¿sí? Entonces, sí, yo no creo que haya pasado eso, porque te veo tan fluido que no creo que haya pasado, ¿sí? Gracias, mi hermano. Sí pasó a cierta escala. Te digo, yo estudié 4 años de una carrera que yo no quería estudiar por mis papás, güey, porque okay, sí fue de, lo haces, güey, no te estoy preguntando, lo tienes que hacer. Okay. Mi mamá desde niños fue una persona que me decía qué tenía que hacer y yo tenía que respetarla por ser adulto. Claro. Entonces, uno como niño crece idealizando a los adultos, piensa que todo lo que dicen los adultos tiene sentido y tienen razón. Entonces, empiezas a hacer lo que los adultos quieren. Y entonces, okay, ¿en qué afecta eso, güey? En que tú como persona, tú tiras tu autoestima al suelo, güey, porque entonces ya no puedes hacer lo que tú quieres. Tienes que hacer lo que los adultos quieren, lo que la demás gente quiere. Y te vuelve una persona que no tiene autoestima. Pero, curiosamente, te digo, no sé exactamente cómo fue, no te puedo decir qué ejercicio, qué trauma hizo que yo pudiera evitar eso a cierto grado, ¿no? Porque también pues los papás tienen total poder sobre ti mientras vives en su casa, güey. ¿Me explico? Claro. Y a mí sí se me quedaba muy claro eso, o sea, muy grabado eso de cuando tengas tu casa, haces lo que quieras. Imagínate, con una persona tan reprimida, o sea, que me reprimía tanto, güey. Y no lo digo con rencor a mi mamá, para nada. O sea, esa era su manera de ser. Y yo le entiendo que pues nadie sabe ser papá, ¿no? Entonces, ese era el ejemplo que yo tenía. Y lo que hizo eso fue que yo quisiera irme de 0 a 100 ahora, güey. De no, ahora yo quiero hacer lo que yo quiera siempre. Claro. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo más, uno de los más claros. Cuando yo decidí irme a vivir solo, a los 18 años, yo decidí salirme de mi casa. Yo no tenía problemas como tal en mi casa, no me llevaba mal. Sí habían discusiones con mis papás de que limpia los trastes y lo mismo de adolescentes, normal. Claro. Pero no había odios, no había rencores como tal. ¿Sí me explico? Claro.
Sí. Entonces yo cuando me quise salir de mi casa fui y hablé con mis papás. Les dije, oigan, quiero salirme de la casa, quiero darle chingazos por mi cuenta y ver cómo es la vida allá afuera. Y la primera respuesta de mis papás, por supuesto que fue, no, güey, estás loco, eres un niño, tienes 18 años, ¿qué vas a hacer allá afuera? Aquí tienes todo, no te vayas, bla, bla, bla. No te vas. O sea, ni siquiera, ¿por qué quieres? Nadie te pregunta por qué quieres, nadie te pregunta qué piensas, güey. ¿Te fijas? Sí. Entonces, si nadie te lo pregunta, te lo tienes que preguntar tú solo, ¿no? A ver, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Y bueno, entonces el caso es que mis papás me dijeron, no te vas. Y ahí, te digo, yo me lo pregunté, dije, a ver, sí me quiero ir. Y para irme necesito demostrar que lo puedo hacer yo solo. Porque justo me están diciendo, no vas a poder, ¿no? Y el orgullo ahí juega un papel. Ya después vi que era por orgullo y tratas de hacerlo sin orgullo, ¿no? Para que sea más efectivo, pero el caso es que yo fui, ya tenía trabajo para ese entonces, conseguí un departamento, pagué el depósito, pagué el primer mes de renta, regresé con mis papás y les dije, papás, me voy a ir de la casa. Y me dicen, no te vas a ir, ya habíamos hablado, estás loco. Le digo, no, o sea, mañana me voy a ir de la casa, pero me quiero ir bien, mejor que sepan, lo hablemos y vayan, visiten, sepan dónde vivo y estén al pendiente y nos llevamos bien porque yo me voy a ir. O sea, yo ya no estoy... Yo aprendí a poner ese límite a los 18. Hay mucha gente que lamentablemente no puede poner esos límites a tiempo, güey. Y entonces viven siempre queriendo satisfacer a los demás, güey, sin pensar en ellos mismos, ¿no? Y por eso no avanzan. Y pues nada, güey, así fue. Yo creo que lo que ayudó fue que sí era muy reprimida la cosa en mi familia. Todas las tías te podían regañar, todas las abuelas te podían regañar, todo adulto tenía poder sobre ti. ¿Qué pedo? O sea, ¿me explico? Sí, claro. A mí me encanta. Si yo tengo un hijo, por supuesto que le voy a enseñar a tener autoestima, cabrón. O sea, es mucho más importante la autoestima que obedecer por obedecer. Los quería los dos. Hubieron etapas. Mi papá fue un ejemplo. O sea, mis papás siguen juntos. Y mi papá siempre ha sido un ejemplo de que hay que chambear, güey. De que hay que trabajar. O sea, mi papá es chambeador, güey. Es un cabrón que está trabajando. Toda su vida lo he visto trabajando. Para la familia, güey, ¿no? Entonces, esa es una cosa que yo tengo muy arraigada, muy clara, que a mí me queda muy claro que yo tengo que ser quien provea para mi casa, ¿no? Claro. Ya sea que viva solo o que viva con familia, pero mi casa tengo que trabajar para que esté bien, ¿no? Claro. Eso es una cosa que recibí de mi papá. Ahora, mi papá sí hubo momentos en los que no estuvo porque se fue a vivir a Estados Unidos a trabajar él primero. Yeah. Y luego de repente regresaba y luego se iba y luego nos fuimos nosotros y luego regresamos todos. O sea, sí mi papá, te digo, aunque no siempre estuvo en la casa, siempre estuvo de cierto modo presente. Cuando se iba a trabajar, cada semana o semana y media nos mandaba algo que mi mamá nos decía, esto es de tu papá, te lo mandó tu papá específicamente a ti. ¿Sí me explico? Yeah. Ten $1, güey, ten un carrito, ten algo, te lo mandó tu papá. O sea, era muy claro que mi papá ahí estaba presente. Entonces, supongo que eso es trabajo de los dos, tanto mi mamá de presentar a mi papá como alguien que sigue presente, porque mi mamá también pudo haber dicho, ten dinero, mijo, sin decir, es de tu papá. ¿Sí me explico? Claro. También pudo haber pasado. Uh-huh. Pero eso reforzó la idea de que el papá es el proveedor, güey, en mi casa al menos, ¿no? Eso fue la idea que yo... Y entonces, la onda de la autoestima, supongo que no te sabría contestar exactamente. Creo que sería un tanto pretencioso decir que yo sabía qué estaba haciendo a esa edad, güey. Realmente siento que a los 16 algunas cosas, algunos disparadores me hicieron un tipo de personalidad que reaccionó de la mejor manera, güey, que me fue como mejor me pudo haber ido, yo creo, ¿no? Pero ahorita, en retrospectiva, más bien te puedo decir que algunos de mis carencias funcionaron de forma positiva, güey. O sea, la necesidad de aprobación, por ejemplo, que yo podía haber necesitado de mi papá o de mi mamá porque eran regañones, hizo que yo me hiciera más perfeccionista y que yo quisiera aprender más y quisiera saber más y tener... ¿Sí me explico? Claro, por supuesto. Y me hace de una carencia, güey. Ni siquiera digo, yo soy una chingonada que me encantaba aprender. No, güey. Yo acabé aprendiendo porque era lo que yo necesitaba para tener aprobación de mucha gente. Entonces, yo creo que fue un golpe de suerte muy grande que aunque fuera de manera inconsciente, esas carencias me ayudaron a crecer.
Qué padre, la verdad es que lo dijiste, qué buena suerte, porque en ese mismo contexto muchos chavos tienen carencias Claro. y después de esas carencias viene la dependencia y tú no tuviste dependencia, tú tuviste independencia y que eso es lo que la mayor parte de los chavos hoy no tienen. ¿Y Sí. qué se dice de las chavas, no? O sea, hoy que una chava a los 18 años diga, me voy a independizar, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Quieres andar de piruja? Mil cosas que los papás acá en su mente maquilan. ¿Ves? Esos prejuicios a los que me refiero, en los que la gente no te empodera, güey. Los papás no tienen, en México no existe la cultura de decir, ¿quieres irte a vivir solo? Yo como adulto te asesoro, güey, para que lo puedas hacer y puedas lograr tus metas. Y en vez de eso hay represión. No puedes, ¿cómo? Y se empiezan a decir cosas horribles como quieres andar de piruja, quieres andar de pirujo, quieres hacer lo que quieres andar de marihuano y puros prejuicios, güey, que nada más arruinan la autoestima de la gente.